Juan, continuamos con qué aprendizaje, lo definimos, lo detallamos para que la gente sepa si está o no aprendiendo su sobrino, su hijo en la escuela pública, porque el problema es contra los pobres. Los ricos tienen buenos colegios y qué bueno, porque si no fuera por eso, ¿tú te imaginas? Sí, realmente mucha gente tiene confusiones tradicionalistas sobre la educación y el aprendizaje. En general, el aprendizaje es un proceso neurobiológico y psicológico que genera nuevos conocimientos, nuevas actitudes y también nuevas acciones. ¿Qué estamos creyendo la mayoría que es el aprendizaje y qué no es? Bueno, la gente cree que aprendizaje es ir a la escuela y aprenderse un dato de memoria. ¿Quién descubrió América? ¿Cuántos son Cristóbal 3 por Colón. 3? No, eso no es aprendizaje, porque el aprendizaje, tú puedes memorizar datos. Saber, te reitero, hoy en día no es el único punto. Es de ese saber, tú tienes que saber hacer, tienes que saber ser y tienes que saber convivir. Si no reúnes esas 4 características, no hay un verdadero aprendizaje. Ser, hacer y convivir. Así es. Ese saber tiene que convertirse en un saber hacer, en un saber ser y en un saber convivir. Eso es como algo íntegro, entonces. Sí, el aprendizaje está dentro de lo que se conoce como el paradigma ecosistémico, integral y multifactorial, porque saber no es esencialmente equivalente a aprendizaje. Entonces, ¿qué es aprendizaje? Aprender, te digo, primeramente, ¿cómo se da? A través de un proceso neurobiológico, pero también psicológico. ¿Y qué es lo que lo convierte en aprendizaje? Ese saber mueve a nuevas actitudes, a nuevos conocimientos y a nuevas acciones. Si no, no es aprender. Por ejemplo, un adicto sabe que la droga es mala, pero el adicto no ha aprendido a superarla. ¿Por qué no ha aprendido? Porque él, a pesar de tener el saber, no tiene la fuerza volitiva, las actitudes para cambiar de dirección. El adicto no ha aprendido a superar la adicción. Él sabe lo que hay que hacer, pero no ha aprendido a superarla. ¿Por qué? Porque para saberlo, aprenderlo, mejor dicho, él tiene que cambiar de dirección. Él tiene que sentirse distinto. En el aprendizaje hay, además de saberes, hay actitudes, hay acciones y hay cambios. Una persona que no cambia, no aprende. Una persona que no tiene habilidad de cambiar no puede aprender. Eso no es aprendizaje. Eso es saber. Una cosa es un saber. O sea, el saber afecta directamente a la persona. Pero lo que lo convierte en aprendizaje es qué hace esa persona con lo que sabe. ¿Qué aprende? ¿Qué cambio? Tú te vas más allá del proceso neurobiológico, de la parte psicológica. Hay teorías del aprendizaje como el conductismo, el cognitivismo, el constructivismo, y hoy en día lo más moderno es el construccionismo, que tiene que ver más con las prácticas de aprender haciendo a través de la tecnología. Pero el aprendizaje necesariamente implica un cambio de actitudes, de valores y de acciones. Que si son no, lo que te hacen ser, estar y actuar. Exactamente. Tú puedes saber, y si no actúas en base a ese saber, tú no has aprendido. Entonces, la escuela moderna a lo que apuesta es a la creación de situaciones significativas de aprendizaje. Por ejemplo, ¿cómo tú sales de la pobreza? Con los saberes que tienes. Para tú salir de la pobreza con tus saberes, tú tienes que saber hacer algo con esos saberes. Tienes que saber ser distinto y tienes que saber convivir con tu realidad. Esas son las 4 características de un aprendizaje significativo. Que independientemente de la edad, es una madurez. Sí, y también es parte de toda la dinámica humana. Por eso se habla de una educación basada en el desarrollo de competencias. Son habilidades, son destrezas, no solo conocimientos. Que incluso las empresas están en esa línea. Sí, las empresas prefieren a alguien que sepa hacer, sí, a alguien que conozca y no sepa hacer. Es así porque no está completo hoy en día. Entonces, por eso hay una seria crisis del aprendizaje en este país, porque en las escuelas públicas es casi imposible desarrollar un enfoque basado en competencias, porque primero, la crisis de medios, de recursos, de procesos, de insumos, de políticas,
y de voluntad política, porque la escuela pública dominicana es una copia de otros países que han traído acá, olvidando que el tema del diseño del currículo escolar no es simplemente una teoría o un enfoque de la enseñanza-aprendizaje, sino la transformación del contexto en el cual se da la escolarización. Y esto va más allá de la escuela. Esto requiere políticas socioeducativas, porque el niño, como mucho, apenas pasa 8 de las 24 horas al día en la escuela. Entonces, esas 16 horas que un niño no pasa en la escuela impactan más su aprendizaje y su educación que la escuela. Por eso la escuela moderna está ligada a la comunidad, al hogar, a la sociedad. Hay lo que se llaman políticas socioeducativas. Nosotros, por ejemplo, en el Observatorio Educativo, en la ADP, hemos sugerido que las escuelas públicas tengan trabajadores sociales. Hay un tema antropológico que tiene que ver con la naturaleza de la familia que va a la escuela pública. ¿Cuáles son sus características, sus necesidades? ¿Cuál es su realidad? Una escuela desconectada de la sociedad y de la realidad social del estudiantado nunca puede ser efectiva. Recordaba, mientras señalaba, a Robert Sapolsky, no sé si lo has leído, de Stanford. Habla del libre albedrío, él le llama así. Y él dice que no somos libres de nada, que la mayoría de decisiones la tomamos en función de dónde venimos. Condicionadas por tu realidad. No, mira, el educador más prominente del siglo pasado en Estados Unidos, era John Dewey. Y John Dewey decía que se educa para la vida, no para la escuela. Y cuando tú simplemente circunscribes a los niños a hacer unos ejercicios, unas tareas y unas asignaciones en la escuela, tú no estás educando nada. Y de hecho lo opuesto es que está pasando. Aquí las escuelas tú te enteras que andan con cuchillos, con armas blancas. Bueno, ya ahí hay un tema logístico de incompetencia en la gestión, porque, por ejemplo, más del 90% de las escuelas públicas hoy no tiene policía escolar. Más del 80% no tiene guardián nocturno. Muchos no tienen porteros. El personal de mantenimiento y administrativo de las escuelas tiene un gran déficit hoy en día, que son de los actores que te ayudan, por ejemplo, en las áreas comunes, a la entrada, a la salida, a moderar, controlar, guiar la conducta. Tienes que entender las etapas de desarrollo humano. Un niño, un adolescente, es una bomba de hormonas, de instintos. Un país caluroso, con una cultura que se ha hecho violenta y con un gran nivel de frustración social. Violenta y muy enfocada en lo sexual. Sí. Yo creo que tú, pues, si tiene algún dato, claro, nos hable de qué significa eso. Óyeme, aquí el sexo domina a la mayoría. Bueno, desgraciadamente, estamos educando una sociedad hedonista. Búsqueda del placer y la satisfacción por encima de todo. Y eso debe combatirse desde la escuela por diferentes vías. Aquí, desgraciadamente, todavía ha sido imposible usted lograr la educación sexual formal en la escuela. Grupos de intereses conservadores y religiosos han querido vender que lo que eso es una agenda de género, una agenda LGTB. Señores, la ignorancia no puede ser la apuesta de la educación. Ni la religión, ni la superstición pueden estar dentro de las decisiones educativas. Y aquí hay mucho de eso todavía. Eso te dice que el problema más grande nuestro lo tenemos con los liderazgos, entonces. El problema de este país en educación es un problema de gestión. Aquí no hay problema económico, porque tú tienes un 4% para la educación que en 11 años solo se ha ejecutado una vez. Porque todos los años de ejecución del 4% ha tenido subejecución presupuestaria en los últimos 11 años. O sea, que el problema aquí en este momento no es económico, es la gestión de la calidad del gasto del presupuesto educativo. Dentro de la calidad del gasto del presupuesto está la parte académica, está la parte logística, la de recursos humanos, la de supervisión y control de la calidad, la de los resultados y mediciones y evaluaciones educativas. Pero aquí tenemos a un grupo de incompetentes dirigiendo la educación pública, que no son verdaderos expertos en educación y que dirigen el Ministerio de Educación como un partido político, que se le reparte a un grupito como un pastel. A ti te va a tocar esto, a ti te va a tocar aquello. Y mientras tanto, más de 2 millones de niños pobres están condenados a la pobreza, porque hoy en día es la era del conocimiento. Hoy tú vales por lo que tú sabes.